En las últimas horas, la Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó una cifra récord de balseros cubanos interceptados en alta mar. Es el mayor número de balseros interceptados en alta mar desde el año 1994. Desde la crisis de los balseros no se veían tantos balseros interceptados por las autoridades norteamericanas. Y aquí les pongo la información de la Guardia Costera que dice que este nuevo récord de balseros interceptados, 5.421 personas desde octubre 1 del 2021 y cuando todavía falta todo este mes, supera los 5.396 migrantes del año fiscal 2016 y es el mayor número, como nos recuerda Cibercuba, desde la crisis de los balseros en 1994. No se había pasado, no, las autoridades norteamericanas no habían tenido que interceptar a tantos balseros desde hace 28 años. La evidencia de una crisis migratoria que suma también más de 177.000 arribos por vía terrestre y que nos demuestra, primero, la situación caótica, desesperante que vive un país bajo una dictadura, un Estado fallido, y segundo, la situación de esta crisis migratoria en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Guardia Costera pues ha revelado estas imágenes que la hemos visto en distintos sitios donde específicamente de la Guardia Costera de este proceso de interceptar a balseros. De acuerdo con las cifras reveladas por la Guardia Costera, ya las intercepciones de cubanos en alta mar superaron el pico de 5.396 del año 2016. Lamentablemente, la Guardia Costera informó la muerte de un balsero o balsera de una persona en una embarcación que naufragó. En 1994 hay que recordar que durante la crisis de los balseros sumó unos 35.000 migrantes cubanos, pero ya lo que estamos viendo por frontera supera crisis de los balseros, crisis del Mariel, operación Pedro Pan. Y a esos 177.000, súmele estos 5.000 y tantos que ya han sido retornados, súmele a los más de 3.000 que se calcula que han sido procesados tras llegar al territorio de los Estados Unidos. Estamos hablando de que en las próximas horas este número podría aumentar a más de 200.000 migrantes cubanos entre los interceptados, entre los que han llegado tras cruzar la frontera y los que han llegado al territorio de los Estados Unidos tras tocar suelo norteamericano. Estos datos de la Guardia Costera solo abarcan a los inmigrantes interceptados en alta mar, sin registrar el número de cubanos que lograron arribar a tierra firme y que, como hemos hablado con el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, el mecanismo que les queda es solicitar el asilo político. Vamos hablando de esto, la patrulla fronteriza informó que desde que comenzó el periodo fiscal 2022, el pasado 1 de octubre, sus agentes han respondido a más de 216 desembarcos de migrantes en Florida, con más de 3.000 detenciones, lo que representa un 300% de alza con respecto al año anterior. Pero hablando de este tema de los balseros, quiero colocarles una entrevista que en las últimas horas mi colega Mario Pentón hizo con un alto oficial de la Guardia Costera. Este oficial de la Guardia Costera le confirmó a mi colega Mario Pentón algo que sabíamos, pero yo le quiero poner a ustedes para que ustedes entiendan los derechos que ustedes tienen como balseros al ser interceptados. Y uno de ellos es solicitar su miedo creíble. El segundo punto, ¿qué sucede? ¿Cómo yo puedo tener información de un balsero que ha sido detenido? ¿A quién me debo dirigir? Pues bueno, escuche esta entrevista, parte de esta entrevista de mi colega Mario Pentón con este oficial de la Guardia Costera norteamericana. Con estas embarcaciones, ¿no? Es asegurar que las personas estén bien, poderlas ayudar, darles primeros auxilios. Cuando la tripulación de una embarcación precaria las rescatamos, pasa al buque de nosotros y en ese momento procesamos a cada inmigrante, ¿no? Cada inmigrante tiene la oportunidad de expresar si tiene algún miedo, persecución o tortura. Prácticamente ese es el proceso. Sí, la otra pregunta viene justamente en este proceso, ¿no? que ellos están. En ese tiempo que están en el barco madre que le llaman o en el escampavías, ellos tienen posibilidad de conversar con sus familiares o de alguna manera de hablar con la gente, sus seres queridos. Es que me escriben mucha gente desde Cuba pidiéndome información sobre estos balseros y me dicen, no sabemos si están vivos, si están muertos. La parte de comunicarse con los seres queridos en cualquier ser país, o sea Cuba, o sea
República Dominicana o Haití. Es muy difícil. Se nos hace a nosotros difícil también para la propia tripulación del escampavillas que ellos se comuniquen con su familia. Esas comunicaciones están reservadas normalmente, o esa posibilidad para procesos oficiales, ¿no? De las operaciones. Entonces, no es posible facilitar ese tipo de comunicación para los inmigrantes que están en el buque. Ya lo ven, no es posible. Número uno, el balsero tiene derecho a esa entrevista de miedo creíble. ¿Qué va a pasar si cuando usted es detenido en alta mar las autoridades entienden que tiene ese miedo creíble? Lo hablaba con el abogado de inmigración Wilfredo Allen. Usted va a ser trasladado probablemente a la zona de la base naval de Guantánamo y de ahí a un tercer país. ¿Qué sucede cuando no hay un miedo creíble, cuando no le aceptan ese miedo creíble? Usted va a ser más de 5.400 cubanos devueltos a Cuba. Definitivamente, lo hemos conversado, lo hemos hablado, hay un doble estándar. Ese mismo migrante detenido en alta mar llega por tierra y va a ser admitido con ese mismo miedo creíble. Pero lo que sucede aquí es que los acuerdos migratorios de alguna manera ejercen esta presión y el balsero es retornado. Aún a pesar de esto, el migrante sigue intentando llegar en estas embarcaciones como las que usted ve al territorio de los Estados Unidos, del desespero de vivir en un estado fallido como es el estado cubano. Ahora, evidentemente, desde aquí ni se incentiva ni se le está diciendo que tome este camino, que es peligroso, que es riesgoso, que puede acabar desgraciadamente con su vida y con la vida de sus familiares. Número dos, tiene derecho a ese miedo creíble, ¿verdad? Número dos, cuando usted tiene un balsero que es interceptado, la única manera en la cual usted puede tener conocimiento de este balsero es llamando a su congresista. Mire, aquí se los pongo de nuevo. La única manera en la cual usted va a saber sobre este balsero, mira, para personas que residen en los Estados Unidos buscando información sobre un familiar posiblemente interceptado por la Guardia Costera, por favor, comuníquese con su representante gubernamental local. ¿Quién es ese congresista federal? En el sur de la Florida, Mario Díaz Balar, la oficina de María Elvira, la oficina de Carlos Jiménez, la oficina de Marco Rubio. Son las oficinas que lo pueden ayudar a usted, auxiliar a usted, para que estas personas llamen a la Guardia Costera. Daniel Benítez como periodista no lo puede hacer. Y sencilla y llanamente las autoridades no revelan los nombres. Se lo dijo este alto oficial a mi colega Mario Pentón durante esta entrevista para proteger la identidad y para proteger la información de este balsero. Entonces quería aclararles estos puntos. Quería también que usted tuviera esta información que es parte de la crisis que vive el pueblo en Cuba y es parte de lo que hoy nuestra gente está sufriendo. Y es tanto el desespero que el cubano lo único que piensa es o consigo un boleto a Nicaragua o consigo la manera de buscar llegar a los Estados Unidos por vía marítima. Y los datos no engañan. No es la política de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que usted venga ilegal. Estados Unidos no incentiva esta inmigración ilegal. Los únicos que incentivan que exista una inmigración ilegal, los únicos que son los culpables de este éxodo, residen en La Habana. Y todos sabemos quiénes son. Los dictadores. Así que leo sus comentarios, leo sus opiniones. Villa, habla para que los dejen, ayuda a los tuyos, pies secos, pies mojados ya. Villa, a ver, déjame aclararte algo. En primer lugar, aún existiendo pies secos, pies mojados, y este es el número más alto, aún con pies secos, pies mojados fue una política. No se trata y no va a volver esa política. En primer lugar, porque esa política fue abusada. En segundo lugar, existiendo pies secos, pies mojados, el cubano que era interceptado en alta mar era devuelto a Cuba. Entonces, Villa, antes de hacer un comentario, hay que conocer un poquito de la realidad. Con pies secos o pies mojados, que no va a volver, porque entre otras cosas fue abusado, el cubano que era interceptado en alta mar era devuelto. Ángel, saludos desde Holguín. Santa, saludos. María, saludos. Saludos de Temple, Texas. Iraiza, saludos. Saludos desde Houston. Y Dolidia Cepero dice, Daniel, es que hay tanta miseria en Cuba que ya la gente tiene más miedo quedarse que morir en alta mar. Déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones de este éxodo de balseros y por supuesto de todo lo que está sucediendo. Aquí está este número. Gracias por estar, gracias por conectarse, gracias por su tiempo.